Sí, muy buenas noches, estimada facilitadora. De este lado, Mario Ballista, placer saludarle. Me va a disculpar la fachada. Sucede que me encuentro justamente en mi espacio de trabajo haciendo un esfuerzo por cumplir con mi cuota de participación en el tema del salario. Iniciar diciendo que el salario es esa cantidad de dinero que recibe el trabajador por la labor realizada. Si nos apegamos a lo que expresa nuestro Código de Trabajo en su artículo 192, nos dice que el salario es la retribución que los empleadores deben pagar a los empleados como forma de compensación por un trabajo realizado. Decir que la palabra salario tiene su origen en los tiempos romanos, en los que se entregaban como medio de pago paquetes de sal, ya que la misma para esos tiempos tenían una gran relevancia, un gran valor, sobre todo para los usos de conservación de carnes, cura de heridas, e incluso intercambio de esclavos. Entonces, esta era una modalidad de pago, de entregar paquetes de sal, la sal común que todos conocemos, sobre todo los altos funcionarios públicos. A esos paquetes se le llamaba salarium en latín, y de ahí deviene que hoy en día pues se sigue utilizando el nombre salario para remunerar el servicio prestado por los trabajadores. Sobre este tema del salario pues tenemos diversas teorías. Podemos mencionar por cuestiones de este tiempo, ¿no? Algunas de ellas, como es el caso de la teoría de los ingresos. Esa teoría lo que estipula es que el salario va en relación a las ganancias que tengan los patrones, a las riquezas que tenga el empleador. De ahí va entonces a generarse lo que es el salario que va a recibir los trabajadores. También tenemos una teoría llamada teoría de subsistencia, que expresa que el salario natural que reciben los trabajadores es aquel que le permite subsistir. Por igual tenemos la teoría de la oferta y demanda, que expresa que a mayor mano de obra disponible para realizar una labor, menor serían los salarios, y viceversa. Cuando hay escasez de mano de obra, entonces aumenta el precio, ¿no? El monto del salario. Es bueno acotar que existen otras teorías aparte de esta, como la teoría del señor Ford, la teoría de Marx, entre otras. El salario se clasifica en varios tipos de salario. Tenemos el salario mínimo, el salario nominal, el salario a destajo y el salario promedio. Así, por definir alguno de estos, decimos que el salario mínimo es la cantidad o cuantía mínima que un trabajador debe recibir por el servicio prestado, y este es establecido por ley. El trabajo a destajo es aquel al cual al trabajador se le paga solo por la realización de un trabajo, no por la cantidad de horas trabajadas, sino por el trabajo realizado. Eso es lo que se llama trabajo a destajo. El salario nominal sería la retribución que recibe realmente el trabajador a cambio del servicio prestado. Existe también el salario promedio, que no es más que una relación de los salarios que ha devengado el trabajador en un trecho de tiempo. Dentro de las características del trabajo, podemos acotar que el mismo puede ser pagado por hora, por día, por semana, por quincena, por mes. El mismo también puede ser pagado por comisión o por un trueque de servicios. En su artículo 198, el Código de Trabajo nuestro nos estipula que el mismo no puede ser pagado más allá de 30 días, o sea, más allá de un mes. El salario mínimo tampoco puede ser pagado por debajo de la cuantía establecida por
el Comité Nacional de Salario. Y el mismo debe hacerse directamente al trabajador, salvo cualquier convención en contrario. Bueno, eso es dentro de las características del salario. Dentro de las formas de retribución del mismo encontramos que puede ser pagado en moneda de curso legal, entiéndase en dinero. También puede ser pagado en especie, que es cuando en vez de dinero el empleador te paga con una prestación de servicio, entiéndase un alojamiento de vivienda, entiéndase una alimentación, ya sea para usted o para su familia. También existe la forma de retribución mixta, que expresa que puede ser una combinación de salario en moneda y salario en especie, o sea, una cantidad de dinero y una, por ejemplo, vestimenta, combustible, alojamiento, etc. También tenemos el salario ordinario y extraordinario. El salario ordinario, que es aquel que recibe el empleado por una jornada realizada, y el extraordinario, que es aquel que se recibe fuera de la jornada laboral. Entiéndase, el trabajo que se realiza en los días libres, el trabajo que realizamos o el salario que recibimos por concepto de horas extras realizadas o días feriados, etc. También está lo que es el salario fijo y variable. En el caso del salario fijo es aquel que se contrata por una jornada de tiempo, entiéndase 10,000 pesos mensuales. Pero también está el salario variable, que es aquel que se destina a las gestiones de ventas, en las cuales el salario que voy a recibir va en relación a las ventas producidas durante X periodo de tiempo. Dentro de las formas de protección del trabajo, nuestro Código Laboral, en su artículo 200, protege el salario diciendo que este es inembargable, o sea, que el salario de los trabajadores no puede ser embargado, por lo cual, solo en los casos de pensión alimenticia. Bueno, pido disculpas por un tema de espacio en la unidad celular, pues el primer video se vio interrumpido. Hablábamos de que el Código Laboral pues protege el salario a través del artículo 200 cuando dice que el mismo es inembargable, que solo en los casos de pensión alimentaria o pensión alimenticia el mismo puede ser afectado hasta una tercera de sus partes. Dentro de los descuentos que sí permite en nuestra legislación laboral aplicar al salario de los empleados, tenemos aquellos anticipos que el empleado pueda recibir del empleador, los cuales sí el código autoriza que el empleador pueda desmontar del salario que va a pagar al trabajador. También está lo que tiene que ver relativo a los planes de pensiones privados, en aquellos casos en el que el empleador se hace garante de algún crédito en alguna institución comercial recibido en favor del empleado. También en esos casos pues el empleador está autorizado a generar ese descuento del salario del empleado para traducírselo, ¿no?, a la entidad con la cual se obtuvo el crédito. No obstante, el artículo 196 del Código Laboral expresa que el salario del empleado debe ser pagado íntegro, o sea, completo, y que solo bajo estas causas que se expresan bastante claras en el artículo 201 se pudiera entonces ser afectado el salario con ese tipo de descuento. Como ya dijimos, plan de pensiones, los anticipos. También está el caso de impuestos sobre la renta, seguro social. Solamente bajo esos casos que estipula el 201, pues el salario de los empleados puede ser afectado. Ante la falta de pago de salario por parte de algún empleador, el artículo 211 de nuestra legislación laboral nos enseña que se castigará como autor de fraude
toda aquella persona que contraten trabajo y que luego de terminado no les sean pagadas su remuneración a los prestadores de servicio. El 211 del Código Laboral pues así lo condena como un delito de falta de pago. Tenemos que la fijación del salario mínimo, este se lleva a cabo a través del Comité Nacional de Salario, el cual es una entidad dependiente del Ministerio de Trabajo, en el cual participan, además de las autoridades del comité, también una parte representativa de los empleadores y otra de los trabajadores como tales. Este salario mínimo, como habíamos dicho, me parece, es la cuantía mínima que como remuneración deben recibir los trabajadores, y la misma es establecida por ley. Tenemos ya en la parte final lo que sería el salario de Navidad y la participación en los beneficios de la empresa. Como parte del salario de Navidad, el artículo 219 nos estipula que los empleadores están obligados a pagar a los trabajadores la 12ª parte de los salarios devengados durante el año a los trabajadores. También nos dice que los salarios de Navidad deben ser pagados más tardar el 20 de diciembre de cada año, y que el mismo no puede ser afectado por descuentos, impuestos sobre la renta, ningún tipo de gravámenes. En cuanto a la participación de los beneficios de la empresa, el artículo 223 de nuestro Código Laboral nos dice que es obligatorio para toda empresa otorgar una participación equivalente al 10% de las utilidades o de los beneficios que la misma haya generado durante un año fiscal. Este beneficio de participación de los beneficios de la empresa también es comúnmente llamado como bonificación, y es uno de los derechos reconocidos a los trabajadores por medio del Código Laboral, y acorde al artículo 224 del mismo, el pago de la participación será efectuado por las empresas en los primeros 90 a 120 días después del cierre de año fiscal. Magistrada, muchísimas gracias por la asignación, muy provechosa, muy cultivadora de conocimiento. Hasta aquí Mario Ballista, esperando pues haber completado mi cuota de participación después de una larga noche de trabajo. Pero bueno, quede usted en buenas manos y gracias por todo.